Bueno, entre el doctor Ángel Rodríguez y yo misma, ya que nadie nos presenta, trabajamos ambos en el módulo de salud del proyecto ELES, Envejecer en España. Os vamos a ir contando un poco cuál ha sido nuestra experiencia a lo largo de este tiempo de realizar el piloto y qué pasos hemos tenido que ir dando para realizar el piloto de manera adecuada. Os vamos a comentar algunos datos sobre el cuestionario, también sobre la muestra y también algunos datos sobre cuáles han sido los protocolos utilizados tanto para las muestras sanguíneas como para los protocolos de enfermería. Como os han comentado antes, en la actualidad, yo creo que Vicente comentaba antes 2 años, pero yo creo que han sido ya más de 3 años en los que llevamos trabajando en desarrollar el estudio ELES, longitudinal de envejecer en España, con un grupo de investigadores de diferentes módulos, con un grupo interdisciplinar que nos hemos tenido que ir entendiendo para realizar un estudio que fuera logísticamente factible, pero también interesante para responder a las preguntas científicas que el equipo investigador quería responder y a la vez que fuera metodológicamente útil este piloto para ponernos en la posición adecuada para lanzar la primera oleada del estudio. Como os ha comentado antes tanto el doctor Llamas como el doctor Rodríguez, el estudio ELES es un estudio multidisciplinar, colaborativo y que también quiere ser como tanto el estudio canadiense y como el ELSA, estudios que publiquen datos para que la comunidad de investigadores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, puedan utilizar esos datos y también que sea un estudio a nivel internacional que se pueda utilizar los datos para comparar cómo envejece la población en España con cómo envejece en otros estudios. Con lo cual nos interesa mucho no solo la armonización con los estudios anglosajones, como puede ser el estudio americano HRS o el ELSA, sino también con estudios más a nivel de la comunidad hispana o estudios como el canadiense. Esto ya os lo han comentado antes y entonces, nosotros sí que os queríamos comentar un poco, que el doctor Ángel Rodríguez os comenta cómo ha sido un poco el diseño muestral en el estudio piloto, que es el que acabamos de terminar. Voy a intentar hablar sin micrófono, ¿se me escucha bien? Razonablemente bien. Prefiero, así nos animamos todos un poco, ¿no? Viene la hora de la comida. Tengo 2 o 3 objetivos fundamentales para hoy. El primero es aclararnos un poco en el equipo sobre por dónde queremos seguir con el estudio. Creo que eso es muy importante. Pero luego, para los que venís de fuera, también me gustaría mucho que entendieseis cómo está diseñado el estudio ELES para que en algún momento podáis acceder a las bases de datos con facilidad, sin encontrar muchos obstáculos y sacarle partido, porque estamos en la línea que han comentado nuestros invitados extranjeros de hacer públicos los resultados. Y también, pues si alguien se plantea hacer un estudio longitudinal, cubriendo otros aspectos, pues tener algunas pistas de los problemas metodológicos que se va a encontrar, metodológicos pero muy prácticos al mismo tiempo y cómo puede resolverlos, ¿de acuerdo? Entonces, para eso creo que es fundamental explicar cómo ha sido el esquema de muestreo del ELES y sobre todo qué nos ha pasado. Estoy hablando del ELES piloto, todavía no estamos en un longitud, es decir, un corte transversal. Esto ya ha salido, en el ELES hay 2 pilotos en realidad, porque el País Vasco está sobremuestreado. A efectos de diseño, esto no establece ninguna diferencia, pero sí a efectos de tamaño de muestra. ¿Vale? La muestra es mucho mayor en el País Vasco, mucho menor que lo que sería proporcionalmente en el resto de España, y eso obliga a utilizar pesos, weights, que estaba hablando el doctor de macacos, y es obligatorio, porque si nosotros queremos dar un valor nacional sin tener en cuenta los pesos, ya os dais cuenta de que esto va a ir muy pesado por los habitantes del País Vasco. O sea, eso ya, a partir de ahora, si alguien quiere acceder a datos de ELES, hay que meter variable peso obligatoria. El objetivo nuestro era tener una muestra representativa a nivel nacional, consigo usar esto, a nivel nacional,
pero con unas restricciones que ya entonces eran evidentes, imaginaos ahora, en cuanto al dinero y al tiempo en el que podíamos conseguir esa muestra. Entonces, ¿por qué se optó? Y en este sentido tuvo mucho peso la empresa de estudios de mercado, porque era donde el conocimiento estadístico y práctico era más fuerte. Pues se optó por un sistema multietápico, que es lo que se acaba haciendo siempre, en el que hay estratos y conglomerados, que son los clústeres, ¿vale? Los estratos lo que pretendía era mantener una representación por comunidades autónomas, pero también tener en cuenta los tamaños de las poblaciones donde se muestreaba, para que hubiese una representación desde ámbitos urbanos muy poblados, como puede ser el municipio de Madrid o Barcelona, hasta comunidades rurales muy pequeñitas. Y esto que no nos gusta hacer, pero no hay más remedio, que es utilizar conglomerados para que no sea muy gravoso ir a buscar a cada individuo por toda la geografía española donde esté. Lo que hacemos es agruparlos en secciones censales, que son, como sabéis, 2.000, 3.000 individuos, están todos muy cerquitas en una manzana, y entonces es muy fácil mandar a los investigadores allí. ¿Cuál es el problema? Que se parecen mucho entre sí. Y eso nos obliga, y este es otro mensaje clave, a utilizar unos ajustes que hacen que las aplicaciones informáticas estadísticas sepan que no estamos con un muestreo aleatorio, ni mucho menos, sino un muestreo en el que hemos hecho una trampa, que es seleccionar personas que están geográficamente muy próximas, y ya entendéis que eso influye en un montón de variables, desde luego las sociodemográficas, pero también las de salud, ¿vale? Es muy importante que sepáis que la unidad última de muestreo es el individuo. Ahora os voy a explicar cómo es el procedimiento, pero al final lo que se busca es, en una casa, una persona. Y a esa es a la que se le pregunta la información. A diferencia de otros estudios, como ELSA, nosotros no hemos buscado en principio información del domicilio, aunque hay algunas variables, sino información más de tipo individual. Pero en fin, esto es algo que quizás haya que plantearse en el futuro. Y este tema es importantísimo. Se optó finalmente por muestrear de un marco que es un listado de domicilios con número de teléfono. Esto hacía las cosas mucho más fáciles que irse al INE, pedir una lista de nombres y ir a buscar esos nombres, pero ha tenido unas implicaciones que ahora veréis prácticas. El cálculo del tamaño de muestra ha sido de lo más sencillo que se puede hacer en estadística. O sea, lo que nos hemos ido es a calcular prevalencias, peor escenario un 50%, que sabéis que es el que da intervalos de confianza más amplios, el intervalo de confianza del 95%, y lo que nos salían eran estas cifras. Hemos calculado un 20% de no respuesta, y eso nos obligaba a tener 464 en el País Vasco, 1283 en el resto de España. Y con el ánimo de ser representativos, lo que hemos hecho es distribuirlos proporcionalmente a la población de las regiones mayores de 50, y también teniendo en cuenta los tamaños del municipio. Y luego también se busca, esto no es propiamente un estrato, y es un poco complicado explicarlo, porque todo el mundo dice, sí, está estratificado por edad y sexo. No es que esté estratificado por edad y sexo, pero sí se busca que al final la muestra tenga la misma proporción por edad y sexo que en el total nacional. Estas son las cifras desagregadas, los 464 del País Vasco, y lo que me interesa mucho de esta diapositiva es este número, 66, de 80 y más años. Esto ha costado Dios y ayuda, conseguir que la gente de 80 años y más participara en el estudio. Es la gente más frágil, y la gente a la que sus hijos protege con más vehemencia, y los que tienen menos autonomía en cuanto a la decisión de participar en un estudio o no, porque te sale el hijo y te dice, mi padre no, que está muy malito, y se acabó. Esto ya lo hemos comentado antes en el café. Entonces, al final se ha conseguido, a base de sustituir, hemos llegado a los que teníamos que llegar, pero claro, uno se plantea con la opción de Canadá de decir hasta 85 años, si eso nos puede suponer un trabajo mucho más fácil, una economía de recursos, a costa de qué perdemos si no entrevistamos a gente de 85 o de 80 y más. Ahí queda abierto para debate. Lo mismo nos ha pasado, la siguiente por favor, esta es la muestra del total del resto de España, y veis que están representadas todas las comunidades autónomas de una forma razonablemente, vamos, no razonablemente, proporcional a su población. Entonces tenemos mucha gente de Cataluña y por supuesto mucha de Andalucía, como era de esperar, ¿vale?
vamos a ver rápidamente cómo era el procedimiento, porque esto normalmente no se explica. O sea, tú dices, ha sido un estudio multietápico estratificado por conglomerados, ya se queda todo el mundo tan tranquilo. Pero esto tiene unas dificultades que luego se traducen en posibles sesgos de no respuesta. Había una primera llamada en la que el entrevistador, que eran entrevistadores de una empresa de estudios de mercado, que ya ha salido antes anunciada, presentaba el estudio y preguntaba, porque nosotros solo teníamos el teléfono de la casa, no sabíamos más, teléfono y dirección. Entonces preguntaba si había alguien viviendo en la casa de 50 años o más, porque si no, ya no nos servía. Si era así, se les preguntaba si estaban dispuestos a recibir, por supuesto se daba una información por teléfono, pero se les decía que se les podía mandar una información adicional por escrito sobre el estudio. ¿Vale? Entonces, si la persona decía que sí, que estaban dispuestos, ya se preguntaba cuántos individuos por sexo y grupos de edad vivían en ese domicilio. Sí, lo intentamos. Después de tener la información de todos los domicilios, qué estructura de habitantes tenía, ya podíamos ir a buscar personas de un sexo y una edad concretas para cubrir nuestras cuotas por sexo y edad dentro de los estratos. ¿Vale? Entonces ya se hacía una segunda llamada después de que hubieran recibido la información por escrito y ya se pedía, oiga, hay una señora en ese domicilio que tiene 55 años, ¿querría participar en el estudio? Y solo en principio esa persona era seleccionada. Si decía que sí, se hacía la entrevista telefónica, que duraba unos 20 minutos, y de todas las cosas que os han dicho que se han preguntado en el ELES, pues estos temas eran los que se seleccionaron para una entrevista telefónica corta, la primera, en la que se esperaba, bueno, pues que la información no fuese muy delicada ni muy difícil de proporcionar. Y por eso estos elementos. Después, bueno, una cosa importante, si la persona concreta en cuanto a edad y sexo decía que no, se intentaba en ese mismo domicilio buscar otra persona de esa misma cuota u otra cuota que necesitáramos. Esto hay que verlo en el trabajo de campo, cómo se hace, porque es una secuencia que se retroalimenta. El ordenador le va proporcionando al encuestador el tipo de personas que tiene que buscar en cada casa en función de que existan o no en esa casa. ¿Vale? Bueno, pues después de la entrevista telefónica se le decía a la persona que iba a ir una enfermera a obtener una serie de muestras sanguíneas y de saliva y hacer otras mediciones. Se concertaba la cita, era de unos 30 minutos y lo que se hacía era extracción de sangre, se pasaba el minimental, que es un tema importante por lo de los proxies, pliegues y la medicación. Voy a ir muy rápido sobre esto porque vamos mal de tiempo. El tema es que nosotros nos planteamos que una persona con un deterioro cognitivo va a proporcionar información, en algunos aspectos por lo menos de calidad dudosa. Con lo cual, si nosotros podíamos saber de alguna manera, tener una aproximación al nivel cognitivo, podíamos tratar de corregir esa deficiencia preguntando a un proxy, que ya se ha explicado lo que es, e incluso evitando pasar un cuestionario autocumplimentado que evidentemente requiere una serie de pericias para poder, que a nosotros nos parecen muy fáciles porque estamos acostumbrados a rellenar papeles, pero con personas mayores con distintos niveles de deterioro pueden no ser tan fáciles. Entonces, en función de puntuación en el minimental o en determinados sectores del minimental, nosotros decidíamos si se entrevistaba directamente al encuestado, a un proxy, y si se le dejaba o no el cuestionario autocumplimental. Y luego, después de la visita de enfermería, había una última visita, estamos ya en la tercera fase de recogida de información, cuarto contacto, de 100 minutos, que esto ya era el CAPI, es decir, un cuestionario que presenta un encuestador con la ayuda de un ordenador, parecido a lo que nos han contado de Canadá. Casi todo el cuestionario va aquí, incluyendo las preguntas de dieta, pero además le pedíamos a los entrevistadores, y esta fue también una decisión logística, son más baratos los entrevistadores que las enfermeras, entonces todo lo que hemos podido pasar manteniendo una buena calidad de medida al entrevistador, se ha pasado esta fase. Entonces formamos a los entrevistadores para hacer antropometría, medición de la presión arterial automatizada con aparatos electrónicos y test funcionales que incluyen velocidad de la marcha. Estaba preocupado el doctor de macacos
tenemos este test, luego resulta que hay muchos, como siempre, pero bueno, este mide también velocidad. Y también medición de la fuerza de cuádriceps y de la fuerza de... Y en este momento, esto no lo he dicho, perdonadme, tenía que haberlo dicho antes, la enfermera dejaba el cuestionario autoadministrado cuando se cumplían una serie de requisitos. Ahora el entrevistador recogía ese cuestionario, que se supone que tenía que haber contestado la persona a solas, sin ayuda. En el caso de que no estuviera completo, pero la persona estuviera dispuesto a rellenarlo en ese momento, el encuestador ayudaba a rellenar. Con lo cual aquí tenemos un problema de interpretación de las preguntas. En función de que el individuo lo ha rellenado solo, sabemos si ha sido así, o ha sido ayudado a veces también por un hijo o una hija, con lo cual se recogía el cuestionario porque no lo ibas a tirar. Pero en fin, la información en algunos aspectos puede ser discutible, y luego tenemos otros en los que realmente ha sido un cuestionario cara a cara con un entrevistador. Y todo eso tenemos que ver cómo manejarlo. Me merezca la pena que expliques que no se le dejaba a todo el mundo el cuestionario. No sé si Sí, en función del mini mental, de hecho, de puntuaciones en distintas áreas, se dejaba o no se dejaba. ¿Vale? Bueno, y entonces esto es lo que me interesa mucho, que se ve un poquito mal los que estáis detrás, porque los números son pequeños, pero es que quería tenerlo todo en una imagen y yo no sé si se puede incluso apagar. Bueno, vamos a ver si lo voy cantando entonces con la batería. Fijaos, nuestra muestra última son estos 1747 que son los que queríamos. Y, hombre, qué bien, habéis conseguido todos los que queríais, ¿no? Claro, a base de sustituir. Se ha hecho el esfuerzo de llegar a estos 1747 y para eso hemos partido de 13.242. Estos porcentajes que pongo aquí son siempre respecto a la fase previa. Con lo cual, no es que tengamos un 37% de los que empezaron. No, la cosa es mucho peor, porque ya aquí, simplemente en el momento de decirles, ¿quiere usted información adicional sobre este estudio para saber si quiere participar o no? Pues ya más de la mitad se descuelgan. No quiero saber más de esto. Y de los que siguen, los 6.000 que dicen, sí, mándame la información, esto no os lo voy a explicar porque no lleva tiempo, pero estos son personas que te dan largas, no te dicen que no participan, pero dicen, bueno, llámame otro día, y al final es que no quieren participar, ¿vale? Estos, sumados con estos, pues estamos hablando de casi 3.000 personas, de los 6.000, que se nos vuelven a ir. Y de estos solo sabemos la composición del hogar, edad y sexo, nada más. Y dónde viven, la sección censal, que tiene su riqueza. Ya os lo contaré luego. Total, que nos ponemos con nuestros 1747 y ahora empieza a caer la participación en las distintas fases. La gente se cansa, la gente se muere, porque hay un tiempo entre una recogida de información y hay gente muy frágil que se va muriendo. Y vamos perdiendo pues alrededor de un 15%, 10% entre la visita de enfermería y el CAPI. Aquí es donde está casi toda la información. Y fijaos que son el 91% de estos, pero es que estos ya han perdido el 13% de estos. Con lo cual, de 1747, información no completa, porque aún nos falta el autoadministrado, ya solo son 1400. Y al final nos quedan 1145 con toda la información, es decir, un 81,6 de los que rellenaron el CAPI, que diréis, jo, pues vaya batacazo al final, ¿no? Hay que tener una cosa en cuenta, que hemos sido muy restrictivos en qué personas podían completar el autoadministrado. Entonces, por eso hemos perdido. Ahí sería discutible si son elegibles o no elegibles. Esto a mí no me preocupa demasiado como epidemiólogo que sabe algo de estadística. Bueno, he perdido muchos, he perdido potencia de estudio seguro, pero a lo mejor eso es todo. Pues no, desgraciadamente tenemos algunas pistas de que hay un sesgo de no respuesta. Es decir, los que han participado son distintos de los que no han participado. ¿Vale? Y vamos a... No os traigo las tablas porque no tenemos tiempo, pero ¿qué pistas tenemos? Pues que los enfermos y los discapacitados participan menos. ¿Vale? Pero comprobado, ¿por qué? Muy fácil, le preguntamos, ¿por qué no quiere usted participar en el estudio? En las primeras entrevistas. El 20% te dicen que es porque están muy enfermos, o porque tienen una discapacidad, que no oyen bien, y es la causa más fuerte. O sea que ya sabemos que los que están malitos participan menos. Sabemos también, porque tenemos información de la sección censal en la que viven las personas, que
aquellos con un nivel socioeconómico más bajo participan menos. Contrariamente a lo que se podría pensar, incluso a mi experiencia como encuestador. Es más fácil normalmente que te abra la puerta una persona con un nivel cultural medio bajo. Bueno, pues hemos visto que no, que quizás por las características del estudio, la gente con un nivel socioeconómico más alto participa mejor. También sabemos, sin equívoco, porque lo hemos visto en distintas fases de la recogida de información, que los que viven menos participan menos. Los que viven solos participan menos porque les da miedo abrir la puerta a un extraño, seguramente. Sabemos también que las personas que trabajan contestan menos al cuestionario autocumplimentado. No sabemos a las fases previas, no tenemos esa información, pero sí concretamente en el autoadministrado tenemos este dato. Y además vemos que incluso teniendo todos esos factores en cuenta, hay pueblos, hay ciudades donde se participa muchísimo más que en otros. Con lo cual todavía hay más variables de las que no tenemos ni idea que están influyendo en la no respuesta y producen un sesgo. Total, que yo me planteo, y con esto termino mi intervención. Sabiendo como sabemos que hay sesgos de no respuesta con esta metodología que hemos empleado, ¿tiene sentido, y para esto sirve un piloto, para tomar decisiones respecto al estudio grande, ¿tiene sentido empeñarnos en tener una muestra representativa a nivel nacional que yo personalmente creo que no representa a la población nacional por estos sesgos de los que hemos hablado? ¿No sería una buena alternativa porque nos da muchas facilidades logísticas y de retención de la muestra, que es muy importante, como ha mencionado el doctor de Macacos? ¿No sería más interesante ir a un multicéntrico del estilo de Canadá? Segunda conclusión importante. Hemos visto que con cada fase añadida a recogida de información, que por supuesto tiene sus riquezas y por eso se probó, perdemos muestra. Entonces, habría que intentar reducir esas fases. Pero claro, reducir las fases significa preguntar menos cosas. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar de la información que tenemos para que haya una mayor participación de los individuos? Y yo aquí me atrevo a plantear una cosa de la que creo que nadie habla, pero que está ahí en el armario, en el arsenal de metodologías que tenemos a nuestra disposición, que son estos diseños en los que hay pérdidas de diseño. Es decir, no se pregunta a todo el mundo las mismas preguntas, salvo a unos núcleos muy determinados, con lo cual se reduce la carga de responder de los entrevistados y luego por medio de ajustes estadísticos se puede recuperar la información que nos han dado. Pero, en fin, esto yo no me lo sé, lo he leído y habría que ver si se puede hacer y a dónde nos lleva. Y luego una cosa muy tontona, pero que fijaos la importancia que puede tener. Nosotros nos planteamos primero recoger la sangre y luego preguntar casi toda la batería de preguntas. ¿Por qué? Porque queríamos tener la información de esa batería y la información de las muestras de sangre. Pero es muy posible que si lo hubiéramos hecho al revés, como a las personas que participan, además del altruismo, lo que les interesa es tener los resultados de bioquímica, si lo hubiéramos hecho al revés, posiblemente no habríamos perdido tantos, no lo sabemos, pero se habrían quedado, habrían hecho el CAPI con tal de que luego la enfermera les hubiera sacado sangre. Bueno, pues una decisión fácil de cambiar. Bueno, yo os voy a comentar algunos otros temas que también han sido importantes. Como ha comentado Ángel, hemos recogido muestras de sangre y luego os voy a comentar en el País Vasco y en la Comunidad de Madrid hemos recogido también muestras de saliva para recuperar DNA y eso teníamos una decisión que tomar si analizar las muestras por comunidades, en diferentes hospitales, con diferentes protocolos, y se decidió que todas las muestras iban a estar centralizadas y analizadas en el mismo hospital. Ese hospital fue un hospital de San Sebastián, que está dentro del biobanco de Biodonostia, y para eso bueno, pues tuvimos que firmar un acuerdo de colaboración entre la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria, que tiene un biobanco acreditado, y allí fueron analizadas todas las muestras y fueron guardadas. Todas las muestras llegaban con menos de 24 horas a San Sebastián y llegaban refrigeradas. Esto también bueno, pues ha supuesto una decisión importante y ha supuesto un tema logístico importante. También tuvimos que obtener la aprobación del Comité de Ética
y como sabéis, en cada comunidad autónoma de España hay diferentes comités de ética, y entonces los comités de ética provinciales y de las comunidades han sido informados del estudio, pero nosotros hemos obtenido la aprobación del comité de ética del CSIC, que era a nivel nacional, y bueno, pues también tuvimos que hacer bastantes documentos por cada grupo de investigación que iba a participar en el estudio, porque además de los pasos que os ha comentado Ángel, como os comento, en el País Vasco se recogió saliva para el DNA, y en Madrid y en Aragón se recogieron muestras de sangre para ahora otros temas que os voy a comentar, que también hacía que tuviéramos que recoger tubos de manera diferente y procesarlos de manera diferente. Cada uno de estos apartados tenía que estar muy bien justificado para el comité de ética, así como todos los datos, por supuesto, de protección de datos personales, de privacidad. Tenemos un fichero que está inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, con lo cual a la hora de publicar los datos también, antes alguien ha comentado que, bueno, que tenemos que ver también esos datos y que sean seguros a la hora de publicar, que nadie pueda acceder a los datos personales. Y también uno de los temas de debate fue si era ético o no darles a las personas una información sobre sus datos personales, porque sobre todo se les da datos de la bioquímica. Todo el mundo ha recibido en menos de 6 semanas desde que tuvo el análisis una carta con sus datos de bioquímica. Y bueno, pues esto tuvo también que ser aclarado con el comité de ética, pero bueno, finalmente obtuvimos la aprobación del comité de ética. Aquí no os he puesto porque también tenemos varios consentimientos informados. La primera visita que se hacía a domicilio, las personas tenían que rellenar el consentimiento informado, pero no solo rellenaban un consentimiento informado, sino rellenaban un consentimiento por cada uno de los tipos de información que se obtenía. Entonces tenían un consentimiento informado para su información personal del CAPI, pero tenían otro para la muestra de sangre, otro para la muestra de saliva con el DNA, y todos esos consentimientos informados están guardados junto con los datos personales de las personas, y como sabéis, cada participante tiene derecho en cualquier momento a retirarse del estudio y también a que sus datos desaparezcan de esa base de datos conjunta. Durante este tiempo del piloto sí que es cierto que hemos tenido algunos casos, tanto de, casi no diría yo tanto de personas mayores como de sus familiares que nos han llamado, y bueno, pues con la firma, por supuesto, de la persona mayor, hemos tenido que retirarlos de la base de datos, aunque bueno, esos datos están dentro de los números que os ha presentado Ángel, pero sí que ha habido algún caso efectivamente de que alguna persona, bueno, pues se ha quejado y han sido retirados sus datos de la base de datos. Y luego, algo que bueno, Ángel la ha pasado un poco por encima, hemos tenido que realizar bastantes protocolos para asegurarnos que en todas las comunidades autónomas todo era recogido de la misma manera y de manera protocolizada. Entonces, bueno, yo antes os quería enseñar algunos protocolos mediante PDF, y yo creo que ya lo doy tiempo, que son casi las 2, no merece la pena. Pero bueno, por ejemplo, teníamos protocolos de recogida de muestras sanguíneas y cómo mandarlos al biobanco. Esto que parece muy sencillo, pues daros cuenta que desde cualquier ciudad o cualquier punto de recogida se recogía la sangre y la saliva en los hogares, y la enfermera lo daba a un mensajero que refrigerado tenía que transportar la muestra y tenía que llegar antes de 24 horas al hospital del biobanco en Biodonostia para ser analizado. Todo esto, bueno, requería un protocolo muy importante y también un protocolo en el biobanco, porque se recogían 3 tubos de sangre y al llegar al biobanco tenían que saber qué tenían que hacer con cada tubo, cuáles eran para analizar, cuáles eran para guardar en el biobanco, cómo había que centrifugarlos y cómo había que procesarlos. También, como os he comentado anteriormente, tanto en Madrid como en Zaragoza hicimos otro proyecto piloto dentro del piloto,
que era analizar algunos determinantes bioquímicos específicos, sobre todo de marcadores de enfermedad de Alzheimer, y han participado varios laboratorios, como son Progénica, que os voy a comentar luego, esto era el tema del análisis del DNA de saliva, pero ha participado Araclon con el Laboratorio Hospital Carlos III y con el centro del CSIC de Química Médica, dirigido por el grupo de la doctora Ana Martínez, que hay aquí algunos investigadores que trabajan con ella, en el cual han analizado en la muestra de 100 personas niveles de A-beta-40, beta-42, p-tau, GSK3 activada, y esos tubos de sangre tenían que estar en menos de una hora desde que eran extraídos en el domicilio hasta el laboratorio del Hospital Carlos III. Como comprenderéis, esto supone, si antes el doctor Reina estaba muy orgulloso de que todas sus muestras estaban en 2 horas, que realmente es un hecho muy importante, pues había que tener un motorista especializado que llevaba las muestras desde el domicilio hasta el Hospital Carlos III para procesarlas. Y lo mismo pasaba en Aragón, que tenían que ir las muestras para ser analizadas mediante un kit especializado que tiene esta empresa, en el análisis de A-beta-40, beta-42 y p-tau. En menos de una hora tenían que estar las muestras también en el laboratorio de Araclon. Y así hemos podido hacer un análisis especializado de estos marcadores bioquímicos que están muy relacionados con la enfermedad neurodegenerativa. También se han hecho protocolos para las enfermeras y para los entrevistadores en cada comunidad autónoma, casi, o en varios grupos. Un grupo de investigadores del ELES se ha desplazado hasta allí para formar específicamente a las enfermeros y a los entrevistadores en, sobre todo, los protocolos de medida de pliegues, medidas de diferentes circunferencias y parámetros, en la toma de la dieta y también en la toma de las medidas neuropsicológicas, sobre todo para medir cognición, además de, por supuesto, ver con ellos todo el sistema informático y el CAPI. Esto ha sido muy importante y además de esa sesión de formación, ellos tenían luego unos protocolos específicos para que en cualquier momento pudieran recurrir al protocolo si tenían alguna duda. Y también hicimos unos protocolos muy específicos, tanto de todas las medidas físicas como de todas las medidas antropométricas. Daros cuenta que, por ejemplo, la presión arterial, una cosa que es que parece como sencilla, bueno, pues había que hacer varias medidas, todas tenían que ser protocolizadas en el mismo momento, tomadas de la misma manera, y esto no se puede dejar al azar, porque cada persona, pues seguro que lo haríamos de manera diferente. Y aun y todo, aun tratando de protocolizar todo al máximo, sí que se ha hecho un análisis de cómo han sido tomadas esas medidas, por ejemplo, de presión arterial, y bueno, pues tenemos ya algunos puntos identificados para mejorar, desde luego, si esta es una de las medidas que va a la primera fase del estudio. En BASA, en el estudio piloto del País Vasco, se ha hecho también a 100 personas un análisis del DNA extraído de saliva y se ha analizado con la empresa Progénica, se ha analizado la expresión de 185 SNPs de 34 genes, que son los que están en esta tabla, que son genes que están implicados en el metabolismo, absorción y excreción de diferentes fármacos. Hemos querido hacer esta prueba también para ver un poco cómo era la recogida de datos de la saliva, la extracción del DNA y luego la respuesta al metabolismo de diferentes fármacos y sobre todo a la respuesta al tratamiento con determinados antidepresivos. Esta información nos sirve mucho también para cruzarla con otros temas que se han medido, escalas de depresión que se han medido, más con la medida autorreportada de si la persona había sido diagnosticada o no de depresión. Y bueno, estos datos también van a ser públicos. Decir también que en todo este tiempo hemos contado con, antes ha comentado también el doctor Llamas, con un equipo de expertos científicos
pero sí que tenemos como algunos referentes en cada uno de los grandes módulos del LLS. En demografía está el doctor Luis Rosero, que es el investigador principal del estudio costarricense. En salud tenemos al doctor Reina, al doctor de macacos, al doctor Calache y a la doctora Zunzunegui. En psicología está el doctor Montorio, que hoy tenemos el privilegio de tenerle aquí, y también la doctora Fernanda Ballesteros, que va a estar esta tarde con nosotros. En la parte social está el doctor Walker, Alan Walker. En economía está el doctor Timothy Smithy. Y en la parte de metodología hemos contado con el conocimiento del doctor Pilmer y también de la doctora Won, que trabaja en el National Institute on Aging, y ellos son expertos en temas también de armonización, y no solo armonización entendida como preguntar las mismas preguntas, sino también entendida como preguntar sobre las mismas especificidades y sobre el mismo significado de una pregunta, cosa que esto requiere también otro posterior, si queréis, otra posterior discusión. Bueno, como os comentaba antes, esta es un poco la explicación de todo el entrenamiento que han seguido las enfermeras y todos los entrevistadores. Los entrevistadores tenían solo 4 horas, para que os hagáis una idea, de formación sobre antropometría y los test funcionales, y les hacíamos a ellos a medir a cada uno personalmente. Varias veces se tenían que medir entre ellos las medidas antropométricas y tenían que ser comparados frente a un estándar de calidad. Si uno de esas personas no superaba pues, los coeficientes que nosotros considerábamos aptos, pues tenían que repetir esa formación y volver a medir. Y bueno, sí que hemos tenido algún problema, como comentaba antes, con la administración del cuestionario de la dieta, puesto que se preguntaba por tema de porciones y por otro tipo específico de cuestiones que no han sido bien entendidas, y quizás para la próxima fase tengamos que hacerlo de manera diferente. Y también ahora estamos analizando qué problemas hemos tenido con otro tipo de medidas. Nosotros, bueno, creemos que sería bueno, y hacemos una recomendación de tener con los entrevistadores y las enfermeras 2 seminarios importantes en duración, uno para las enfermeras y otro para los entrevistadores, que podrían ser en Madrid, y luego también, bueno, pues tener una base más precisa de algún tipo de medidas y también de la administración del cuestionario de la dieta. Incluso antes, bueno, pues una investigadora que trabaja en el Enrica me comentaba que sería importante proporcionar, por ejemplo, viñetas o fotos de las porciones de la dieta, para que las personas mayores, en vez de seleccionar o preguntar por porciones, por peso, pudieran señalar directamente, pues eso, pues un plato, medio plato o algún tipo de porción. Y bueno, esta diapositiva se la dejo explicar a Ángel. No, bueno, para acabar, hacer una conclusión. La conclusión es, bueno, una foto de San Sebastián y otra de Madrid, que sabéis que son las 2 sedes del GEMA, la de San Sebastián más potente. Me gustó la del barco porque yo veo ahora a Leles, por tema económico, esencialmente un poquito encallado. Y bueno, esta goleta salió a flote, o sea que se puede sacar el estudio, y la idea no la veis muy bien, pero en la del Palacio Real pues hay un montón de gente ahí esperando, va a haber una presentación, una pantalla, un concierto. Yo creo que la población está ahí esperando a que vayamos a entrevistarlos y sobre todo a ofrecerles información. Vale la pena hacer el esfuerzo de sacar la goleta a flote. Bueno, antes de caer desmayado vamos a hacer especialmente un poco de debate, por favor. Fermi. Dos pequeñas cuestiones. Una, English. 2 little questions. I have to tell to my colleagues of LS Study just to add the name of Dolores Puga in the advisory board, please, because she was in charge of revising the demographic questionnaire and other parts of the questionnaire, please. And many thanks to all of the speakers for their conference.
And I have a little question to the macacos, please. To the macacos. Yeah. No? That's all right. I have a question to the macacos. I wish I was a doctor. I'm a doctor. Dr. Macacos, sorry. You talk about quality of life and well-being. I'm interested in several dimensions of aging process, of course, but especially in quality of life and well-being. If I well remember, in ELSA project you use the instrument called CASP, CASP instrument, Yes. 9 or 19 items. 19 items. I am wondering which instrument do you use just to study experience well-being, please? Could you tell us something about Yes, that? I can comment. Thank you. First of all, we use CASP-19 as you just said. We use CASP-19 as you just said to measure quality of life in other age. We also use other measures like the dinner scale to evaluate well-being. Yeah. Currently, we are planning to incorporate measures of experienced well-being. It is not. This measure is not so well established as it is the dinner scale, but it is a measure that we are confident it's going to work. It is a measure that Jackie Smith in HRS, the Health and Retirement Study, she is working with her colleagues in its development, and I'm happy to discuss that with you. Okay. Thank you very much. But I think in general you need to pay attention to well-being and quality of life. There are key aspects in aging. Sí, buenos días. Yo quería hacer un comentario en referencia a lo del barco varado. Yo supongo que habrá muchos criterios o muchos parámetros para medir el nivel de la ciencia de un país, pero estoy seguro que uno de ellos debería ser la capacidad que tiene un país para generar un estudio longitudinal a gran escala, y aquellos países que lo generen estoy seguro que tienen mejores niveles científicos. Y en ese sentido yo quería agradecer a las dos instituciones y a las personas que están detrás el hecho de que podamos estar aquí y que hayan trabajado y se hayan esforzado tanto en pensar y en diseñar un estudio longitudinal, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Eso como comentario respecto al barco varado. Y luego, si quería hacer otro comentario referencia a lo que estabas diciendo, Ángel, sobre el tema del sesgo de no respuesta, ¿no? Yo creo que hablamos mucho de la armonización de las medidas y la comparabilidad entre estudios, ¿no? Con la armonización de instrumentos, etcétera, etcétera, de las dimensiones que contienen, pero yo creo que hablamos poco del tema de la armonización en el diseño y en la metodología, porque claro, si no armonizamos los diseños, en realidad luego tendremos muchas más dificultades para comparar. Y estoy absolutamente seguro que los estudios longitudinales, en términos generales, no expondrán públicamente sus resultados en términos de sesgo de no respuesta. Claro, yo quería preguntarte si tienes alguna información o sabes algo en realidad sobre la comparabilidad que habría de este sesgo de no respuesta que habéis encontrado inicialmente en el ES con lo que tú conozcas de otros estudios, ¿no? ¿Puedes traducirlo un poquito? Yeah, it's a question about non-response bias in other longitudinal studies, and probably you can answer it better than me, because I don't have. We have just started to study this non-response bias, so I cannot say. I'm not aware of any. Probably there are, but I'm not aware of any publication with this data. Ignacio, thank you very much for the question. It's really important and useful. There are many different sources of attrition. So if someone dies, apparently they cannot participate any longer in the study. But is this really something that it's not data? It is data. So in a sense, this is non-response, but it is non-response that you can model. You have other cases where people decide to exit the study. Again, you can model this, but it's more difficult, I mean, in a sense, to incorporate this non-response in analysis. But I would say in all the people and all the cohorts, you would expect a fair amount of participants to die over the years. So this is something that you need to incorporate and take into account into any analysis. And in some cases, I mean, this is the main outcome of analysis.
But yeah, you are right. There is a non-response that is not random. I would say that it's not random at all, the non-response in longitudinal studies. So we have to start analyzing non-response and model it, more so than what we have done already. But I wish that you have funding to have 5-6 waves and then start wondering about non-response. But it's a big issue and a very important methodological question. I was just going to add to some of the comments that have been made. I think one of the alternatives you put it on your slide was the design Planned missing data. And I think you have to be really careful with planned missing data, especially when you're going to expect non-random, non-response happening in a longitudinal study. You can actually have a very complex data set at your hand that many of the analysis can't handle at the end of the day. Now, there has been a lot of discussion that goes on all the time about non-response. I think we want to be careful how we quantify non-response and how we manage in our analysis as suggested just a few minutes. But if you look at historical, some of the most important studies that have changed the healthcare side of things, Framingham study, right? One of the most important cardiovascular studies that changed the practice of cardiology. Non-response is all over the place. Selection biases are all over the place, but the findings still held true in many, many settings. So I think we want to quantify, we want to be able to relate it to our data set, but at the same time we have to be a little pragmatic that we don't become totally paralyzed by the selection biases, the non-response biases we are going to have. And I think it can become the biggest enemy of a very important data set that we might generate by doing a longitudinal study. I'm not saying that we should ignore it, we should manage it, we should collect it, but don't let us get paralyzed by it. And that's one of the comments. Please write a paper about this so that I can quote you to my reviewers. No, it is a challenge, you're right. The reviewers will ask you this, but at the same time, I think reviewers, people who are doing large studies, are becoming more aware of it and are dealing with this issue. This is the same thing with representativeness, that everybody gets hung up on representativeness at the baseline for a longitudinal study. By the time you're wave 3, the data we just heard from Elsa, representativeness is out of the window. There's all sorts of things that are happening. You want to be able to quantify some sort of selection biases at the baseline, compare your responders and non-responders, you have a sense of where you started. But after that, it's especially for etiological type of research. Yes, if you're talking about policy, where you have to have some public health impact, selection biases are really critical because you're coming up with population level estimates. But for longitudinal studies where you're trying to do etiological, I think what you want is a very good variation in your data set to be able to examine the associations that you're going after. Again, pragmatism becomes really critical. Any other question? ¿Quieres contestar lo del barco? No, I would ask I would like to answer Dr. Reinert. I didn't want to feel like pessimistic about non-response bias. On the other side, I want to take advantage of it because maybe we should go for a different design, sample design, knowing that there are non-response biases. That is much easier to carry out. No, I think you're absolutely right. I'm actually not suggesting here that we ignore the non-response bias. Even when you do an alternative design, you will still have that issue. You want to quantify it, manage it, but don't let it get totally paralyzed that you can't even design a study to get off the ground.
That's all I'm saying. It's the balancing act of methodological pyrrhotism versus pragmatism of getting and going out in the field. And I have another question. It is for ELSA study as well as your pilot. And when you're administering different tests, and you're doing quite a battery on cognition, and you're planning to do cognition as well, have you looked at the order in which the different tests are administered? That's a good question. We try always to keep the order of question similar in all ways, in order to avoid the order changes in order to affect the results. But I think it's an important issue, but I think there are other kind of, if you like, more crucial issues before this question. And this is whether participants learn the test and they come to the interview ready to answer the test. So some tests they suffer from this bias, some others no. But you're right, we try to keep the order. Yeah, I was actually asking a slightly different question. I agree that we want to keep the order from wave to wave as similar as possible. In our pilot work when we did it was by accident. It happened. It was not planned activity. That the cognitive tests that we administered, they were administered prior to measuring blood pressure. And cognitive tests that are 25 to 30 minutes long can irritate, especially the younger people. The blood pressure. And we saw almost 10-unit increase consistently in blood pressure. So we had to go back and look at that issue, and that's something I would recommend as you're doing your pilot, to look at some of these things, and also when you take a blood sample, right? Because if you take the blood sample, some people can react to it very negatively, and it can affect the cognitive test, it can affect other measurements. So some thought should be given. So what we have done, we start with contraindication questionnaire. The very first thing we do is blood pressure spirometry and bone density. Then we send them to do cognition, and then we do a few of the other, and the last thing we do is the blood and urine sample. And we want people to go right after that to have a little snack, because 2.5 hours they're there, right? Like us right now. Pardon me? Like us right now. Exactly. So I will shut up and not ask any more questions. Suggestion for the learning bias for cognitive testing, a possible solution would be to use computer adaptive testing. Yeah, that's you need to use a big pool of questions from several cognitive testing, and you select different questions tailored to the cognitive level of that person. Yeah. So you can use a different sample of items each time you use, and you use a much smaller. Now you need to do research to do that. But one challenge with that in a lot of countries is that there's no normative data available for adaptive cognitive tests. So you need the normative data to be able to make some. So we need to do some collective studies to come up with normative data. I think it will be important. And also some tests, they are prone to learning bias in any case. For example, if you name the executive function test, naming animals or whatever, they are prone to bias in any case, because the respondent will know that you will ask them about to name something or something similar. So it's really hard to get away with this. We have adopted some new measures, which are purely numerical in a sense, and they are adjustable according to the level of the cognitive function of the respondent. So if we ask the first question and we see that the respondent failed to respond correctly, then it gets an easier one. Otherwise it gets a harder one. So we adjust like that. But we don't have this blood pressure problem, because we have the cognition measures in the main stage, not in the next visit. Okay. So in that sense, but most probably there's some other, some other interaction somewhere.